Gracias, señor presidente. Para referirme a este proyecto de acto legislativo que coincide también con la presentación de otros proyectos de reforma en este Congreso al tema del fuero militar. Sin duda, el que haya diferentes proyectos hace eco de una preocupación en las fuerzas militares y en las fuerzas de policía por los temas de las investigaciones en cuanto a violaciones de los derechos humanos o por delitos o por errores o por omisiones cometidas en el marco del conflicto. Respeto a las fuerzas militares profundamente y creo que es un deber de este Congreso estudiar soluciones políticas y jurídicas que le den salida a las situaciones injustas de las que muchas veces se quejan los miembros de las fuerzas militares. Sin embargo, considero que este proyecto de acto legislativo no le hace bien a la democracia y al Estado de Derecho en Colombia. Durante muchos años, después de la Constitución del 91, Colombia ha ido avanzando en el tema de la protección y de la garantía de los derechos humanos. Me parece que en este proyecto, al extender el fuero militar, se está yendo en contravía de los avances jurídicos en Colombia de los últimos 20 años y se está disminuyendo una obligación del Estado colombiano de investigar y juzgar las violaciones de los derechos humanos por parte de autoridades independientes e imparciales. El fuero militar es una excepción y como tal debe tratarse la figura así como la consagró la Constitución del 91 y como lo ha venido defendiendo la variada jurisprudencia de la Corte Constitucional. Aquí el fuero militar pasa de ser una excepción a volverse la regla militar, la regla general. Y creo que eso sustituye principios fundamentales de la Constitución, como son lo de la división y control de los poderes entre sí, la autonomía e independencia de la rama judicial y la obligación del Estado de garantizar el derecho del acceso a la justicia independiente e imparcial de las víctimas indefensas. Considero que la consagración de esta reforma o la aprobación de esta reforma constitucional va en contravía de obligaciones internacionales de Colombia, de convenios que ha firmado Colombia y que la obligan dentro del bloque de constitucionalidad y que por lo tanto implicaría que el Estado colombiano está desconociendo sus obligaciones internacionales. Pero además el proyecto adolece de una serie de vaguedades que serían muy peligrosas de quedar consagradas en el ordenamiento colombiano. En primer lugar, señala que todos los delitos que se investiguen cometidos por parte de las fuerzas militares o de policía en el marco del conflicto armado deben ser investigados bajo la normatividad del derecho internacional humanitario. Esa es una equivocación. El derecho internacional humanitario no es un derecho para beneficiar a las partes en el conflicto, sino un derecho para beneficiar a las víctimas y a la población civil. El derecho internacional humanitario es un consenso de la humanidad para poner límites de humanidad y límites éticos en el conflicto. La violación al derecho internacional humanitario no puede significar y no puede derivar en esta pretensión de establecer que las violaciones al derecho internacional humanitario o los delitos que se cometan en el marco del conflicto armado serán juzgados de acuerdo con el derecho internacional humanitario, porque lo que deben ser juzgados es de acuerdo con la normatividad penal ordinaria del país. Vulnera la autonomía e independencia propia de los jueces en el Estado de Derecho, a los que no se les puede señalar previamente cuál es la norma que va a aplicar en el proceso y en el conocimiento que tenga en el juzgamiento de un delito. Pero hay algo peor aún, ya que la única excepción que se hace para que opere la justicia ordinaria es la de los delitos de lesa humanidad, y entendido dentro de ellos las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las desapariciones, la violencia sexual,
supone una dificultad, y es que en Colombia no se ha definido en el Código Penal las ejecuciones extrajudiciales como tales y los delitos de violencia sexual. Por ello, en el parágrafo, cuando se dice que el fiscal general, en coordinación con la justicia penal militar, lo que ya le quita la autonomía a la rama judicial, examinará dentro del plazo de 1 año todos los procesos y los enviará a la justicia penal militar cuando no se enmarquen dentro de lo que señala este proyecto de acto legislativo, podría estar significando que los casos de los falsos positivos van a salir de la justicia ordinaria y van a pasar a los tribunales militares. Porque aquí, como les digo, se dice que las ejecuciones extrajudiciales quedan por cuenta de la justicia ordinaria, pero las ejecuciones extrajudiciales no se contemplan en nuestro derecho, y lo que se conoce como los falsos positivos, que son homicidios agravados, pasarían entonces dentro del año siguiente a la expedición de este acto legislativo al conocimiento de la justicia penal militar, lo que me parecería una gravísima violación a los derechos humanos y una grave violación del derecho de justicia que tienen las víctimas indefensas. En este proyecto no queda claro que los temas de falsos positivos seguirán en conocimiento de la justicia ordinaria. Y yo le pido al senador ponente que nos explique por qué se dice que los falsos positivos quedan por fuera de este parágrafo. No es, como nos dijo ayer el ministro de Defensa, a quien le creo y en su palabra obviamente confío, que obviamente ni él ni el fiscal permitirían que los falsos positivos pasen allí. Es que en un Estado de Derecho la norma está por encima de la voluntad de las personas, y no será lo que nos diga el ministro o el fiscal, es lo que diría este acto legislativo. Sería muy grave que hoy estuviera aprobando este Congreso el camino para la impunidad por las investigaciones de los falsos positivos. Este acto legislativo deja abierta la puerta para que pasen de la justicia ordinaria y de las investigaciones que tiene hoy la Fiscalía General a los tribunales militares, con lo cual además Colombia estaría a portas de entrar en lo que el artículo 17 del Estatuto de Roma califica como la renuncia del Estado a investigar, la falta de voluntad o de capacidad del Estado de investigar las graves violaciones de los derechos humanos y de los delitos de lesa humanidad. Por estas razones, porque creo que esta consagración del fuero militar sustituye artículos de la Constitución, sustituye principios, valores y elementos esenciales de la Constitución, porque creo que esta consagración del fuero militar está en contra de las obligaciones y compromisos internacionales de Colombia, y porque creo que ese parágrafo le abre la puerta a que los falsos positivos pasen de la justicia ordinaria a ser investigados por tribunales militares. Manifiesto, igual como lo hice en la comisión primera, en donde no pude hablar porque se votó demasiado a prisa este articulado, mi voto negativo a la reforma del fuero militar que se presenta introducida. Gracias, senadora. Senador Roy Barreras. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable.